desde etapas bastante tempranas de la pandemia, desde mucho antes de que se llame pandemia, sí me llamó mucho la atención y me hizo mucho ruido que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, tomara esta postura de decir que la enfermedad sería, el mayor periodo de contagio sería a partir del comienzo de los síntomas, y que antes del comienzo de los síntomas, los pacientes serían poco contagiosos y que la probabilidad de que ocurra un contagio es relativamente bajo. Esto me llamó mucho la atención principalmente por dos razones. Número uno, por el avance brutal que tuvo en todos los países del mundo. Y número dos, porque los países que lograron contenerlo hacen básicamente tres cosas. Número uno, medidas de higiene aumentadas y distanciamiento social. Número dos, testear a muchísima gente. Número tres, localizar a los contactos estrechos de los casos confirmados, aislarlos y testearlos. Y bueno, y si terminan dando positivo, se localizan a sus contactos estrechos, se los aísla y se lo testean y así. Si esto fuera un virus que genera una enfermedad que no es contagiosa previo a la aparición de los síntomas, sería relativamente fácil de contener, en donde cada gobierno bajaría línea y diría, bueno, las personas que tienen tal y tal síntoma no tienen que ir a trabajar, no tienen que ir a la escuela, no tienen que salir de su casa y se les va a dar una licencia con goce de sueldo, no se les va a sacar el presentismo y demás medidas que hicieran que la persona que se quedara en su casa, porque presuntamente tendría esta enfermedad, no se viera perjudicada y de esa manera propiciar que esto pase. Y con eso fácilmente podrías contraer la enfermedad, porque ese primer enfermo que se terminó quedando en la casa porque tenía los síntomas que decía el gobierno, tos y fiebre por ejemplo podría ser, solamente podría contagiar a las personas que conviven con él. Pero las personas que conviven con él, por más que se vean contagiadas, como no serían contagiosas hasta que le aparezcan los síntomas, no podrían contagiar a otras personas, porque apenas les aparecen los síntomas, se quedan en la casa, pues la línea que baja el gobierno, y se corta la cadena de transmisión ahí muy rápidamente, y esto no se hubiera expandido tan rápido como se expandió a todo el mundo. Y como eso siempre me hizo mucho ruido y me llamó mucho la atención que la OMS dijera eso, me puse a leer mucho de esto, trabajos científicos, reportes, preprints y demás, para poder sacar una conclusión y ver si realmente la investigación que hay y los datos que se tienen apuntan hacia una transmisión previo a la aparición de los síntomas, que es lo que a nivel macro se puede pensar que realmente existe, o si la investigación y los datos que se tienen apuntan no, que en realidad el contagio previo a los síntomas no sería un componente importante de la pandemia. Y de hecho, me gustó un poco y me hizo pensar que probablemente este ruido que me hacía a mí haya sido justificado, que hace alrededor de 5 días la OMS, en uno de los reportes que sale a dar de manera diaria, lo que dijo fue que hay que también rastrear a los contactos estrechos de los casos confirmados hasta 48 horas antes de que comiencen los síntomas. Con lo cual, la OMS está empezando a cambiar también esa postura de ya no piensa que solamente los contagios ocurren desde que comienzan los síntomas, sino que también ocurrirían antes. Y me parece que es un paso en la dirección correcta y que de hecho es mucho más cercano a lo que ocurre en la realidad. Porque la respuesta corta a si hay contagios o si la persona, el paciente es contagioso antes de que comiencen los síntomas, es un claro sí. Me parece que ya no hay absolutamente ninguna duda de que eso ocurre y que los casos leves también son contagiosos y que fue un poco eso lo que propició que ocurra esta pandemia y que se le vaya de las manos a tantos países el número de infectados.